tantas situaciones conflictivas que estamos viviendo en estos últimos meses nos llevan a pensar en algún momento que todo está perdido. Sin embargo, cuando hacemos una reflexión desde el corazón, una reflexión que piense en función de construir un mejor país, siempre llegamos a la conclusión, o la mayoría al menos llegamos a la conclusión, de que existe de seguro un lugar que siempre se puede mejorar. Y ese lugar que siempre se puede mejorar es uno mismo. Un saludo a toda la diáspora salvadoreña que está dispersa en todo el mundo. He estado recibiendo muchas sugerencias, comentarios de los Estados Unidos, de Houston, de Los Ángeles, etcétera. A la comunidad salvadoreña, a la diáspora que está dispersa en Suecia, en España, en Italia, en Inglaterra. Un saludo muy fraternal para todos ellos. Un saludo también para todos los salvadoreños que desde el territorio nacional estamos lidiando todavía no solo con la pandemia del coronavirus, sino que con las otras pandemias estructurales que tenemos y de las cuales vamos a hablar en este día. Entonces, un saludo para todos los salvadoreños que dentro del territorio nacional, como digo, seguimos con la necesidad de construir un mejor país, de construir una nación solidaria, justa, una nación de la cual nos sintamos orgullosos de pertenecer. En estos días se han cruzado una serie de hechos, estamos hablando de hechos que tienen que ver directamente con la pandemia planetaria, y esos hechos se han mezclado, digamos, o han formado un amasijo interesante. Interesante porque tiene que ver con cuestiones de carácter político del momento y del futuro. Dentro de eso vamos a decir que ya entrando en la fase en la cual como país queremos empezar a recuperarnos económicamente, que diríamos que es una fase de estar acostumbrados a vivir o a cohabitar con el virus, nos encontramos también con una serie de hechos de carácter político. Y nos encontramos con una situación o logramos ver al fin una situación. Los salvadoreños vivimos en una pandemia sin fin. Una pandemia sin fin porque a las que son de carácter sanitario se le juntan las que son de carácter económico, político y social. Entonces vivimos de pandemia en pandemia. Tal pareciera que caemos en un pozo sin fondo, o tal parece que como salvadoreños nos hemos acostumbrado o estamos convencidos de que la única forma de redención que existe es sufrir pandemia tras pandemia. Entonces acá vamos a decir dos cosas. La pandemia del coronavirus, de la cual el mundo está tratando de salir y de la cual existen buenas noticias, en el sentido de que hay varias iniciativas de vacuna que están avanzando prometedoramente. Y por el otro lado tenemos que esa pandemia vemos que deja al descubierto, ya cuando empezamos a preocuparnos por los otros aspectos de la vida cotidiana, vemos que deja al descubierto una de las últimas pandemias que hemos venido sufriendo al menos desde los años 90. Y esa es la pandemia de la privatización. Ese es un tema del cual quiero hacer algunas reflexiones. Por otro lado, vamos a decir que en estos días hemos visto cómo se forman cortinas de humo en la lógica política del país. Bueno, una de las cortinas de humo fue, de hecho, la interpelación que le hicieran al ministro de Defensa. Y digo que fue una cortina de humo porque, en primer lugar, el ministro de Defensa no tiene funciones constitucionales en torno a la seguridad pública. Y supuestamente esa interpelación era porque al final los diputados iban a ordenar o iban a pedir al menos la destitución de dicho ministro. Entonces esa fue una cortina de humo porque cuando nosotros revisamos la norma jurídica en El Salvador nos damos cuenta de que al menos el ministro de Defensa no puede ser destituido por la Asamblea Legislativa. Y que en todo caso, si hay una recomendación de esta al presidente,
esta recomendación no tiene un carácter vinculante. Entonces, más bien fue una cortina de humo. Y al final también fue una interpelación, no al ministro de Defensa, sino que en el fondo los partidos políticos estaban interpelando a las Fuerzas Armadas. Y las estaban interpelando porque al menos ellos, esos partidos políticos, consideraban que podían contar con ellas en cualquier proceso de destitución del presidente Nayib Bukele. Entonces, esa fue una cortina de humo. En el marco de esa cortina de humo vimos que se dio la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas, una elección que cuando menos fue polémica. Unos días antes se había filtrado ahí una situación bastante vergonzosa. Sin embargo, como digo, esa elección de los magistrados de la Corte de Cuentas fue al menos polémica y nos hizo recordar algo, nos hizo recordar una maña política que nosotros veníamos denunciando desde los años 70, y esa maña política es la que llamábamos los madrugones. Entonces parece ser que ese fue un madrugón, esa elección de la Corte de Cuentas, de los magistrados de la Corte de Cuentas. En este país hemos visto y hemos comprobado en los últimos meses que hay unos políticos que se suicidan a diario. En este país, sobre todo estamos hablando de los políticos tradicionales, nos damos cuenta de que muchos de esos políticos cada vez que hablan se escupen, que cada vez que abren la boca dejan en evidencia las caries que tienen. Y en estos últimos días, escuchando las distintas intervenciones de los diputados, nos damos cuenta también que lo reaccionario o lo fósil no tiene nada que ver con la edad. Hemos escuchado a diputados relativamente jóvenes con unos planteamientos definitivamente fosilizados. Y en esas discusiones que se están armando, lo que sí nos queda claro, al menos como población civil, es que todos los discursos políticos de los últimos 13 o 14 meses, de parte de los partidos políticos tradicionales, son discursos que tratan de recomponer a la mala toda la legitimidad que han perdido. Como últimamente lo que se ha usado es la cuestión de la corrupción. Es decir, una corrupción que les fue señalada o que les fue signada a los principales partidos políticos que hoy son de oposición. Entonces esa consigna de la corrupción hoy trata de ser usada para tratar de recomponerse. Entonces lo que estamos viendo es un intento desesperado y un intento que continúa siendo desesperado por tratar de tapar la corrupción denunciada de los años anteriores, aludiendo a corrupciones actuales. Y voy a reiterar esta parte. Si acá se descubre algún caso de corrupción en el actual gobierno, toda la población va a exigir, o toda la población vamos a exigir, que sea castigado severamente. Sin embargo, nos queda claro que quienes ahorita se están dando golpes de pecho, hablando de transparencia y hablando de honradez, son aquellos que no la tuvieron anteriormente, o cuando menos son aquellos que anteriormente, cuando fueron gobierno, no la exigieron. Entonces, en todo caso, como digo, esa pandemia que se está viviendo es una pandemia que tiene múltiples pandemias o que tiene múltiples cabezas. Ya decíamos, la del coronavirus, estamos hablando de la pandemia de la corrupción política y estamos hablando de la pandemia de la politiquería también. Acá es lamentable escuchar a algunos diputados. Y es lamentable porque es evidente que no tienen instrucción notoria. Es evidente que han llegado a los cargos o han llegado a los cargos que tienen porque saben cómo doblar las rodillas. Eso es lo que estamos viendo. Pero bien, esa es una situación que podríamos denominar también como parte de las cortinas de humo
no solo la interpelación al ministro, sino que también las declaraciones a ratos incendiarias de algunos diputados, incluso algunos diputados exigiendo respeto a los derechos humanos y que antes o décadas antes fueron cómplices al menos de graves violaciones a los derechos humanos en este país. Pero bien, eso es lo que tenemos. Por otro lado, otro hecho del cual podemos hablar en este momento es la reapertura económica. Y lo menos que podemos decir es que es una reapertura suicida, que es una reapertura desordenada, que es una reapertura inducida. Algunos analistas, o que se llaman analistas, ven la reapertura económica como una derrota política del gobierno, pero esa apreciación sigue siendo también una declaración ideológica que está formulada desde las vísceras, desde el hígado. Es evidente que toda la problemática que hemos venido sufriendo en torno a la aprobación no solo de un plan de reapertura económica, sino que también todo lo que tenía que ver en torno a la pandemia, eso fue una cuestión deliberada. Deliberadamente los diputados llevaron el país a la situación en la cual llegáramos a una reapertura económica sin tener un plan aprobado. Fue deliberado de parte de los diputados que llegáramos a un momento de reapertura sin ningún respaldo jurídico para poder establecer el mínimo de condiciones para poder garantizar que los contagios no se van a disparar. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo. Entonces, no es un triunfo político el ver que la gente sale a la calle de forma desordenada. Es una consecuencia lógica de todo el plan que fue orquestado desde la Asamblea Legislativa. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, en el marco de esa reapertura económica desordenada, que incluso el primer día y el segundo ha generado sendos congestionamientos de tráfico, lo que queda en evidencia es que podríamos, ojalá no sea así, podríamos estar frente a una situación en la cual dentro de una semana, por lo menos, haya un rebrote de contagios. Esperemos que no sea así. Pero, como digo, más que ser responsabilidad del gobierno o más que ser responsabilidad de la gente, cualquier situación que se pueda generar de aquí en adelante es una responsabilidad de los diputados y es una responsabilidad intelectual de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y acá podría alguien decir que eso de señalar siempre a los diputados o a la Sala de lo Constitucional es parte de una consigna ideológica. Pero cuando nosotros analizamos la realidad salvadoreña nos damos cuenta de que no es así. Nos damos cuenta de que la opinión ciudadana sobre los diputados ha sido la misma hace 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Es decir, la Asamblea Legislativa siempre ha sido vista como un centro de corrupción de parte de la población. Los diputados siempre han sido vistos con muy poca legitimidad y siempre han sido cuestionados por la población salvadoreña. Entonces, ni siquiera se podría decir que en estos momentos atacar o deducir responsabilidades para los diputados o para los magistrados de la Sala de lo Constitucional forma parte de una especie de consigna ideológica, sino que más bien es el resultado de todo lo que hemos venido teniendo en la lógica política anterior. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, los diputados siempre se han escudado en que ellos han actuado de esa forma en defensa de lo que llaman institucionalidad democrática. Pero acá vámonos un poco a lo que podríamos considerar como institucionalidad democrática. Esta institucionalidad es entendida, o podríamos entenderla como una especie de normas jurídicas que están siendo ejecutadas para garantizar, fíjense bien, para garantizar la protección y defensa de los derechos ciudadanos.
En ese sentido, cuando se habla de institucionalidad democrática, se está hablando de el ejercicio del poder público en función de garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos. Es el puente, podríamos decirlo en palabras más fáciles, que la institucionalidad democrática es el puente entre la sociedad, el Estado, el mercado y los ciudadanos. Ese es el lugar o ese es el espacio donde se establecen las reglas en función de garantizar certidumbre a las distintas actividades colectivas e individuales. Eso es lo que se entiende por institucionalidad democrática. Es decir, estamos hablando de un conjunto de normas jurídicas y estamos hablando de una serie de entidades de poder público que intervienen para satisfacer y cumplir los derechos y garantías de los ciudadanos. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer sobre la institucionalidad democrática es quién o quiénes son los que la han roto o la han venido rompiendo desde siempre. Acá se alega que hubo una ruptura de la institucionalidad democrática con los sucesos o con la llegada, digamos, de parte del ejército y de algunos elementos de la Policía Nacional Civil al recinto legislativo. Eso es lo que se ha dado en denunciar, o los diputados se han mostrado como ofendidos porque hubo presencia del ejército y de la policía en la Asamblea Legislativa. Y a eso se le ha dado en llamar un rompimiento de la institucionalidad democrática. Sin embargo, cuando nos vamos a la definición más usada de institucionalidad democrática, podemos preguntarnos, ¿quiénes son los que han roto y han venido rompiendo desde siempre esa institucionalidad democrática? Y acá pensemos en el desempleo que vive nuestro país. Pensemos en el salario mínimo pírrico que tienen nuestros trabajadores. Pensemos en las condiciones precarias en las cuales están tanto la educación pública como la salud pública. Entonces, si esas, tanto la salud, la educación, el salario, condiciones de vida digno, son parte de los derechos de los ciudadanos que la institucionalidad democrática debe proteger y garantizar, entonces la pregunta es, ¿quiénes son los que han venido rompiendo esa institucionalidad democrática y no han puesto el grito en el cielo al hacerlo? Y acá pensemos en un aspecto muy particular y en una de las peores pandemias que seguimos viviendo como pueblo salvadoreño, la pandemia de la privatización. En el momento mismo en que se dieron las primeras privatizaciones en el país, en ese momento se rompió la institucionalidad democrática. En ese momento se rompió, si lo queremos llamar de otra forma, el Estado de Derecho. En ese momento se rompió cualquier parámetro o referente de la gobernabilidad democrática que no estuviese sustentado en los mecanismos perversos anteriores. Entonces, esa pandemia es una pandemia mucho más voraz que la del coronavirus, o más voraz y letal que la de la gripe española. Esa pandemia de la privatización ha sido, o la hemos sufrido como población, desde hace por lo menos 30 o 35 años. Solo recordemos la privatización de los ingenios azucareros, recordemos la privatización de la energía eléctrica, de las telecomunicaciones, de los bancos, recordemos la privatización de las pensiones, recordemos todos aquellos decretos que fueron formulados, que fueron ideados desde la Asamblea Legislativa para garantizar que los ricos o los muy ricos de este país fuesen cada vez más ricos. Entonces, esas privatizaciones fueron un punto de ruptura esencial de la institucionalidad democrática. Y sin embargo, ninguno de esos partidos políticos ha dicho nada al respecto. Y menciono esto de la privatización porque ha estado sonando en los últimos días en el país ciertos intentos de privatización o de continuar con la privatización de la salud pública a través de privatizar algunas áreas o aspectos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Recordemos que ya hay algunas actividades o hay algunos rubros del Seguro Social que fueron privatizados por Arena con el aval del FMLN y del PDC y del PCN.
Pues bien, últimamente se ha escuchado o ha estado sonando esa noticia de que hay cierta intención de parte del FMLN. Se ha dicho de que ellos en ningún momento están interesados en esa o en privatizar la salud pública. En todo caso, si algún político o si algún partido político se atreve o intenta tan siquiera privatizar la salud pública en este país, definitivamente que va a estar encendiendo una mecha y no va a poder detener la detonación, no va a poder detener la explosión. Y esa explosión va a ser una explosión popular. Ya esta pandemia de la privatización nos está golpeando cada vez más duro. Es bueno, yo lo veo así, es bueno que el gobierno, aunque el presidente Bukele en particular haya salido denunciando esa intención de privatización, y es bueno por dos cosas. Uno, porque de ser cierto, es evidente que la población pone ojo en el proceso legislativo, y en el remoto caso de que no fuera cierto o de que fuese una exageración para obtener algún tipo de rédito político, lo importante es que si el presidente Bukele sale denunciando intentos de privatización, se está comprometiendo implícitamente a que él nunca durante su gestión va a privatizar ningún servicio público. Esa es la situación que estamos viviendo en el país. Esa es la situación que debemos remediar a partir de la reflexión desde una cultura política democrática.